¿Qué tal, chicos? Ahora en esta ocasión vamos a ver lo que es caída libre. También tiene un poco de relación con tiro vertical, ¿sale? Bien, por definición tenemos que un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez que se liberan. Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial. Entonces, aquí el factor principal o el parámetro que siempre vamos a tomar en cuenta, pues va a ser la gravedad. Bien, la gravedad, la aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debida a la gravedad y denotamos su magnitud con la letra G. ¿Sale? Por lo regular usaremos el valor aproximado de G cerca de la superficie terrestre y entonces la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ese es el valor que vamos a utilizar siempre para los ejercicios. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Al final les voy a compartir un resumen de las ecuaciones que van a utilizar. Dice, suponga que una pelota se deja caer. Si se deja caer, es decir, si nada más se suelta, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Desde una torre de 70 metros de altura, ¿cuánto habrá caído después de un tiempo t igual a 1 segundo, t2 igual a 2 segundos y t3 igual a 3 segundos? Desprecie la resistencia del aire. Entonces, miren, para conocer alturas, como estamos con tiro vertical, es decir, todo sobre el eje Y, ya sea de subida o de bajada, pues vamos a utilizar Y, ya no es X, ¿ok? Porque el desplazamiento, como les digo, es en vertical. Entonces, para conocer la altura que lleva en el primer segundo, vamos a utilizar esta ecuación y vamos a sustituir. Este término se va a hacer 0 porque no hay velocidad inicial. Entonces nos va a quedar un medio de la aceleración, pero esta aceleración es la gravedad, 9.81 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? Pues en un segundo. Y entonces va a llevar 4.9 metros, observen aquí, ¿sale? Entonces va a llevar, desde que se dejó caer, desde acá se dejó caer la pelota, va a llevar 4.9 metros en el primer segundo. Para el segundo 2, utilizamos la misma ecuación, esto va a ser 0, porque recuerden que solamente se dejó caer. Vamos a tener un medio de la gravedad por, ahora vamos con este tiempo 2, al cuadrado, y va a llevar 19.6 metros. Aquí está, ¿sale? A los 2 segundos. Y a los 3 segundos, esto no cambia, ¿sale? Va a ser un medio por 9.81 por 3 al cuadrado, va a llevar ahora 44.1 metros después de 3 segundos. Y tiene lógica, conforme va aumentando el tiempo, va aumentando la altura. El ejemplo 2 dice, suponga que la pelota en el ejemplo 1 se lanza hacia abajo con una velocidad inicial, ahora vamos a tener velocidad inicial de 3 metros por segundo, ya no se soltó, ya no se dejó caer. ¿Cuál sería entonces su posición después de t igual a 1 segundo y t2, 2 segundos? ¿Cuál sería su rapidez después de 1 segundo y 2 segundos? Entonces, primero, para el inciso A, para calcular ahora la posición, vamos a utilizar la misma ecuación, pero ahora observen que ya vamos a tener velocidad inicial. Son 3 metros por el tiempo, porque vamos a calcular aquí al primer segundo, más un medio por la gravedad por 1 segundo al cuadrado. Y ahora va a llevar 7.9 metros. Tiene lógica. Anteriormente tenía 4.9, pero como ya se lanzó, ya se le agregó una velocidad, pues ya aumentó, ¿sale? Y para el segundo 2, vamos a tener la velocidad inicial por 2 segundos más, aquí sobra 1, un medio de la gravedad por 2 al cuadrado, y son 25.9 a comparación de 19.6, perdón, 25.6. ¿Sale? Entonces, vean cómo cambia cuando se deja caer a cuando se le aplica una velocidad inicial. Y para calcular el inciso B, ¿cuál sería su rapidez después de 1 segundo y 2 segundos? Vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a multiplicar, o bueno, vamos a sumar la velocidad inicial más, recuerden que esto es gravedad, más la gravedad o aceleración por el tiempo. Entonces vamos a tener 3 metros por segundo más 9.81, ¿no? por 1 segundo.
Entonces al primer segundo va a llevar 12.8 metros por segundo de velocidad. Y al segundo 2, aquí nada más cambia, va a llevar 22.6 metros por segundo. Entonces también tiene lógica. Conforme va avanzando el tiempo, va adquiriendo mayor velocidad. El siguiente ejemplo dice una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba. ¿Sale? Aquí ya cambió, vean, aquí está su posición inicial. Aquí. Entonces se lanza hacia arriba y tiene este desplazamiento. Entonces lo voy a leer de nuevo. Una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio alto tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces aquí está. Con esa velocidad se lanzó. Calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima, es decir, para que llegue aquí. ¿Sale? En esta altura máxima va a tener una velocidad de 0. ¿Por qué? Porque va a llegar... Para alcanzar esta velocidad máxima va a ser aquí V0. La velocidad va a ser 0 cuando tenga esta altura máxima. ¿Sale? Entonces determine también esa altura máxima, inciso C, determine su posición y su velocidad después de 1.5 segundos y cuáles son su posición y su velocidad después de 5 segundos. Entonces, los datos que tenemos es velocidad inicial y velocidad final pues va a ser 0, ¿sale? Porque pues en algún momento va a llegar aquí a su punto máximo, va a ser 0, y en algún momento va a caer al piso y también su velocidad final va a ser 0. Entonces, primero, para calcular el inciso A, que es el tiempo requerido para llegar a la altura máxima, vamos a utilizar esta ecuación. Va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces, recuerden, aquí es 0, porque cuando llegue a su altura máxima va a tener esa velocidad 0. Entonces, 0 velocidad final menos la inicial, que son 20, sobre la gravedad. Ahora, aquí necesito hacer énfasis en esto. Cuando tengan ejercicios de tiro vertical, van a utilizar la gravedad como negativa. ¿Ok? Entonces, para que se pongan una nota. Y entonces vamos a sustituir y para llegar a esta velocidad o a esta altura máxima se requieren 2.03 segundos. Ahora, ¿cuál es el valor de esa altura máxima? Vamos a utilizar esta ecuación. Ymax o altura máxima va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que tardó en alcanzar esa velocidad máxima que calculamos previamente. Entonces velocidad final son 0 más la inicial son 20 entre 2 por 2.03. La altura máxima que va a tener son 20.3 metros. E inciso C, determine su posición y velocidad después de 1.5 segundos. Entonces, esta ecuación ya la vimos. Nada más que aquí tenía A, pero recuerden que es lo mismo la aceleración o la gravedad. Entonces tenemos velocidad inicial por el tiempo, este que nos están dando aquí, 1.5 más 1 medio, por la gravedad. Recuerden que aquí, ¿sale?, es tiro vertical, entonces aquí utilizamos la gravedad negativa. Entonces va a tener 18.96 metros a los 1.5 segundos. ¿Sale? ¿Y qué velocidad va a llevar en ese tiempo? Velocidad final, vamos a utilizar esta ecuación, va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, son 20 metros por segundo, que es esta velocidad inicial, más menos la gravedad por el tiempo. Entonces va a llevar 5.3 metros por segundo, que es este de aquí. ¿Sale? Al tiempo 1.5 va a llevar 5.3 metros por segundo. Y va a llevar 19 metros. Bueno, aquí se redondea, vean, teníamos 18.96, entonces de aquí hasta acá, al tiempo 1.5 va a llevar 19 metros, que es este de acá. Y el inciso D pide determinar la posición y velocidad a los 5 segundos. Entonces se utilizan las mismas ecuaciones que la anterior, ¿sale? Entonces vamos a tener velocidad inicial, 20 metros por segundo por 5 segundos ahora, nos están pidiendo acá, más 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y va a haber una distancia de menos 22.62 metros. ¿Qué quiere decir? ¿Desde dónde se mide eso? Miren, aquí inició todo, aquí. Entonces, si rebasa hacia abajo, todo lo que rebase hacia acá va a tener signo negativo. ¿Sale? Entonces, a los 5 segundos ya habrá bajado 22.62 metros, que serían 23 metros. Aquí lo
el ejemplo lo redondea, ¿sale? Entonces signo negativo significa que está cayendo o que ya rebasó la línea de inicio. Y la velocidad final a esos 5 segundos son la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, va a llevar una velocidad de menos 29.05 metros por segundo. Y básicamente es eso de ejemplos de este tema, chicos. Acá les presento el resumen de las ecuaciones. Estas son las que van a utilizar para caída libre. Obviamente, pues en algunos van a tener que realizar despejes y para tiro vertical van a utilizar estas. ¿Sale? Y consideren esto. Para tiro vertical, considerar la gravedad negativa.